Buenos días, bienvenidos. Entonces, continuamos a la siguiente conferencia. Lo va a presentar la doctora María Juliana Rodríguez. Trata de cardiotoxicidad de trasplante de corazón. La doctora María Juliana es médico internista, cardióloga, realizó una especialidad en falla cardíaca y trasplantes. Actualmente es jefe del servicio de falla cardíaca de la Fundación Cardioinfantil. Tiene un reconocimiento especial de la Sociedad Europea de Cardiología y es miembro de la Sociedad de Cuidado Paliativo y es presidenta electa del capítulo de falla cardíaca de la sociedad. Doctora María Juliana, buenos días, continúe. Buenos días a todos, muchas gracias por la invitación. Gracias, John, por la presentación. La idea es que vamos a ver un tema que es un poco complejo. La evidencia no es mucha, pero sí es impactante lo que vamos a ver. Entonces vamos a empezar con una gráfica y con unos números que no quiero que se les olviden. O sea, quiero que recuerden muy bien estos números que ustedes ven acá. Quiero que ustedes recuerden el porcentaje de pacientes con cardiotoxicidad que van a trasplante, un 0.8%, aquellos pacientes que van a asistencia circulatoria mecánica y aquellos pacientes con radiotoxicidad o cardiotoxicidad por radioterapia que van a trasplante cardíaco. Estos datos se obtuvieron del Intermax y del registro UNOS, que engloba todo el contexto de terapias avanzadas, tanto asistencias como trasplantes. Entonces, habiéndoles dicho yo que es supremamente importante que no vayan a olvidar esos datos, pues les voy a mostrar qué es lo que nosotros conocemos de la asociación. Entonces, conocemos que los sobrevivientes de cáncer que van a tener terapias avanzadas, pues son mucho más jóvenes. Generalmente hay un predominio de mujeres muy importante y una baja prevalencia de comorbilidades cardiovasculares tradicionales. Sabemos que estos pacientes van a tener mayor expresión de contexto de enfermedades valvulares precisamente por aquellos pacientes que utilizan en conjunto radioterapia o aquellos en los cuales su direccionamiento es neto para radioterapia. Que la asistencia circulatoria mecánica es un campo que viene creciendo en estos pacientes y que su seguridad es muy comparativa en un grupo selecto de pacientes con cardiotoxicidad y que probablemente vamos a ver que no hay tantos desenlaces diferenciales en aquellos pacientes que tienen miocardiopatía dilatada por otro tipo de etiología que no sea cardiotóxica en el contexto de terapias avanzadas, específicamente trasplante cardíaco. Pero ¿qué es importante enfatizar? Y hay algo que si ustedes han estado en todo el rol de estas charlas, empezó a decir Gina en su bloque previo, en el cual hay que enfatizar que si el manejo de estos pacientes es igual en las clínicas de falla cardíaca o tiene algo diferente que nosotros hagamos con estos pacientes, si en estadio D, cuando nosotros ya decimos que estamos en una etapa de refractariedad, cambia algo en el manejo de estos pacientes. ¿Y qué pasa cuando yo digo este paciente es un receptor para trasplante con ese diagnóstico previo de patología oncológica? Entonces, fíjense que ya pasamos al terreno de la falla cardíaca, ¿cierto? Entonces pasamos al terreno de la falla cardíaca con una etiología muy clara que es cardiotoxicidad o toxicidad por radioterapia. Entonces vamos a tener exactamente las mismas clasificaciones, exactamente los mismos estadios, o sea que prácticamente para nosotros ya en el contexto de diagnóstico de falla cardíaca vamos a tener el estadio C y el estadio D. El estadio C, que todos lo conocemos con su curso clínico, que ojalá que podamos reconocer todas las estrategias de prevención que nos hablaron previamente para no tener que llegar acá, pero si llegamos acá también a hablar de qué es lo que nosotros tenemos que hacer con esos pacientes y saber cuándo pasamos a otro tipo de terapias con esos pacientes, o sea, reconocer la refractariedad con la etiología de cardiotoxicidad sigue siendo crucialmente importante. O sea que cuando yo me voy al algoritmo de falla cardíaca, no haría nada diferente en estos pacientes que consultan o a los cuales se les hace el diagnóstico etiológico y el diagnóstico sindromático de falla cardíaca. Entonces, fíjense que yo seguiría las guías tal cual lo mostraba la doctora Gina. ¿Sí? Generalmente nosotros en nuestra institución adoptamos y adaptamos las guías europeas de falla cardíaca y no haríamos realmente nada diferente. Pero ¿qué sí quiero enfocar acá? Quiero enfocar que en este momento, teniendo en cuenta que los registros y los ensayos clínicos
en los cuales han jugado parte todas las moléculas y todas las terapias que ustedes ven acá, incluyen a un 15, un 20% de pacientes con este diagnóstico. Claramente también mencionaríamos que tenemos que empezar a optimizar las terapias en esos pacientes y empezar a pensar que hay algunas terapias que ya estamos utilizando en pacientes naive, si es que llegan a esta etapa siendo pacientes naive, con ciertas moléculas que hemos visto por presentaciones anteriores que también se han utilizado en prevención primaria para cardiotoxicidad. Pero fíjense que el resumen de esta diapositiva sería, hay que enfocarnos en las terapias que hay en falla cardíaca, no haríamos nada diferente a seguir el algoritmo que utilizamos en las diferentes etiologías, pero claramente debemos saber que esas terapias las debemos continuar en nuestros pacientes independientemente de que esa etiología sea reversible, y mucho más en estos pacientes porque sabemos que teniendo en cuenta la terapia oncológica que se utilice hay mayor o menor reversibilidad en cuanto a la disfunción ventricular izquierda. O sea que claramente debemos manejarlo como nos dicen las guías, no tendríamos por qué cambiar el manejo teniendo en cuenta la etiología independientemente de que haya reversibilidad. ¿Por qué hago tanto énfasis en eso? Porque ya nos lo dijo el TREAT Heart Failure, en el cual ellos nos mencionan, miren, si ustedes suspenden estas terapias modificadoras de enfermedad, independientemente de la etiología que ustedes tengan, van a tener una recurrencia hasta el 46% a los 6 meses de eventos de disfunción ventricular sintomáticas. Y fíjense ustedes que en estos estudios hasta el 18% de la población incluía pacientes con cardiotoxicidad, o sea que sí tenemos un dato que nos orienta a que en estos pacientes la terapia modificadora de la enfermedad no se suspende cuando hay recuperación o reversibilidad del daño tóxico. Eso es algo supremamente clave, entonces no hacemos ningún cambio al algoritmo, el algoritmo sigue igual en esos pacientes que nosotros tomamos en estadio C con un empeoramiento de falla cardíaca o un episodio de disfunción ventricular izquierda sintomático, y al recuperarla no se suspende esa terapia. Entonces, dos cosas muy importantes que nos tienen que quedar claras. Pero bueno, cuando nosotros nos vamos a hablar de terapias con dispositivos, hay una que claramente tenemos que tener en cuenta, y este estudio que ustedes ven acá, que es un observacional prospectivo no randomizado multicéntrico, se presentó el año pasado en las sesiones científicas de la Sociedad del Ritmo Americana, en el cual se tomaron con los mismos criterios de resincronización que tenemos y que estamos utilizando nosotros por las guías de insuficiencia cardíaca, población específica con el diagnóstico de cardiotoxicidad. Ustedes pueden ver acá los porcentajes en cuanto a género, ¿sí? Y el porcentaje en cuanto a molécula utilizada, los tratamientos previos, y lo que nos muestra es que en esta población increíblemente tienen mucha respuesta para la reversión, para la remodelación reversa de su etiología. Entonces fíjense que había un cambio desde el basal a los 6 meses de un 10.6% en la función sistólica del VI, volúmenes de fin de diástole y de fin de sístole que realmente cambiaron al implementar o adicionar a todo el algoritmo terapéutico de falla cardíaca la opción de resincronización cuando cumple los mismos criterios para otro tipo de etiologías. Entonces es clave, ya tenemos una población, un estudio en esta población que nos dice que esa terapia también tenemos que utilizarla en estos pacientes. Pero bueno, cambia los desenlaces en terapias utilizadas en refractariedad, entonces ahí ya nos vamos hacia el estadio de aquellos pacientes que definitivamente, independientemente de todas las opciones en terapia modificadora de enfermedad que yo utilice en estos pacientes, pues claramente paso a otro tipo de terapias. Pero ¿qué nos muestran los registros de estas terapias en estos pacientes? Que son mucho más jóvenes, claramente, que predomina el sexo femenino para el diagnóstico en cardiotoxicidad, menos comorbilidades cardiovasculares a pesar de que las hay, pero son menos. Y recordemos que estos registros generalmente por el componente de mayor irreversibilidad que se presenta con los antracíclicos, pues teníamos esta terapia adicional de base. Entonces fíjense ustedes que es un perfil de pacientes que claramente nos llama la atención, porque son pacientes que llegan a un estadio muy avanzado, pero son muy jóvenes. Entonces, nosotros tenemos que abrirnos a las opciones en terapias avanzadas con ellos. Pero que sí vemos que es algo crucial que nos hace empezar a abrir alertas, y ustedes han visto que han salido múltiples publicaciones de diagnósticos mucho más tempranos de cardiotoxicidad enfocados en el ventrículo derecho. Entonces, si nosotros
miramos, también nos damos cuenta que en estos pacientes que van a ser llevados a cierto tipo de terapias avanzadas, específicamente el trasplante cardíaco, hay mayor asociación con requerimiento de asistencia ventricular derecha o biventricular. Aquí ya nos va diciendo que probablemente hay un mayor deterioro ventricular derecho, no solo asociado al componente izquierdo, sino también a una alteración directa por la cardiotoxicidad sobre el ventrículo derecho, o sea que estos pacientes llegan con una disfunción biventricular mucho más marcada a este tipo de terapias. Y claramente, como lo mencionábamos, la diferencia más predominante es el género, y cuando solamente cogemos esa cohorte vemos que el 31% de esas pacientes su diagnóstico oncológico era un CA de mama, pero el 44% tenían otras neoplasias que no tienen predilección de género. ¿Sí? O sea que claramente esto nos plantea que si hay otras terapias oncológicas sin predilección de género, y yo estoy viendo muchas más mujeres con este diagnóstico, de que sí probablemente el género nos da un poco de susceptibilidad a la miocardiopatía después de la quimioterapia. Entonces estos son algunos datos claves que van saliendo y que nos van recordando que tenemos que seguir estudiando este grupo de pacientes con otro tipo de diseños para poder aclarar, ¿sí? Específicamente qué es lo que nos da más susceptibilidad a nosotros en género para la cardiotoxicidad. Y lo otro, cuando ya nos adentramos a la sobrevida, nos damos cuenta que definitivamente la disfunción ventricular secundaria cardiotoxicidad no es un predictor independiente de mortalidad. Si nosotros lo comparamos con las otras miocardiopatías dilatadas, del fenotipo dilatado, nos damos cuenta que la sobrevida al primero, al segundo y al tercer año es muy comparativa sin diferencias estadísticamente significativas. O sea que claramente en un grupo de pacientes particular, teniendo en cuenta mortalidad y sobrevida del diagnóstico de base, es claro para nosotros que estos pacientes debemos tenerlos como foco para terapias avanzadas. Pero cuando ya nos pasamos al lado de la asistencia circulatoria, ¿qué es lo que nos llama la atención teniendo en cuenta lo que veíamos en los registros de los pacientes que se han llevado a trasplante? Que cuando se implantan los dispositivos de flujo izquierdo, estos pacientes van a requerir un poco más de soporte del derecho, o sea que volvemos a confirmar que claramente hay un componente de mayor disfuncionalidad del ventrículo derecho también. Y si nosotros miramos la caracterización de la población y miramos los subrogados o los marcadores subrogados de disfunción derecha, claramente vemos que hay varios marcadores que cambian en estos pacientes cuando los comparo con los mismos fenotipos dilatados de pacientes refractarios, que nos dicen que definitivamente tienen mayor disfuncionalidad del derecho. Entonces, este es un subgrupo de pacientes en los cuales yo tengo que pensar muy bien las terapias que voy a hacer, y aquí sí es un grupo específico de pacientes que pueda llegar a obtener esta terapia. Y si nosotros miramos algunos desenlaces claves como sangrado, vemos que estos pacientes presentan mucho más sangrado al estar en estas terapias y no presentan alguna diferencia con respecto a la funcionalidad de la bomba en sí. Y si nosotros miramos la sobrevida, pues claramente la sobrevida no se ve tan impactada por el requerimiento de asistencia derecha. Pero aquí viene el primer gap que nosotros tenemos de conocimiento, porque realmente nosotros sabemos que la presencia de disfunción derecha cambia el pronóstico de estos pacientes que se montan en asistencia de flujo izquierda. Entonces aquí claramente nosotros necesitamos muchos más estudios para poder verificar específicamente en estos pacientes con cardiotoxicidad si hay unas medidas diferenciales o marcadores diferenciales en funcionalidad derecha que los hacen aptos mucho más temprano o no para las asistencias de flujo izquierdas, y este es un campo que apenas está creciendo en investigación. Cuando yo me voy a la parte de radioterapia, entonces en radioterapia, ¿qué pasa? Nosotros en radioterapia, si hablamos desde el punto de vista de falla cardíaca, vemos que el fenotipo es un fenotipo restrictivo, ¿sí? Y cuando yo comparo esta población para terapias avanzadas trasplante, no asistencia, porque técnicamente es más difícil por el tamaño de las cavidades, pero hay algunos reportes anecdóticos de pacientes que han ido a asistencia. Realmente estos pacientes en trasplante, la sobrevida comparativa es mucho peor
que aquellos pacientes que tienen fenotipo restrictivo por otras etiologías. Y generalmente la mortalidad es temprana y ustedes lo pueden ver acá por las estancias, porque estos pacientes son pacientes que van a tener muchos procedimientos probablemente previos, valvulares por la asociación que ya nos la contará el doctor Helves en su conferencia más adelante, específicamente tratamientos previos, revascularizaciones. Entonces esto los hace más susceptibles para una mortalidad muy cercana al proceso quirúrgico, y esto es lo que de pronto hace un poco, coloca un poco el panorama sombrío en estos pacientes con el fenotipo restrictivo asociado a radioterapia. Pero ¿qué de las recurrencias? Entonces lo que todos tenemos ahorita de recurrencias es que el hecho de que yo haya tenido una patología oncológica y tenga un diagnóstico de cardiotoxicidad secundaria me va a hacer más factible que yo en el post-trasplante tenga una recurrencia, y eso ya lo tenemos nosotros como una impronta, y decimos, y probablemente algunas veces se disminuya la remisión de estos pacientes a los centros especializados porque tenemos esa impronta que también la asociamos con cierto tipo de terapias inmunosupresoras, y a veces logramos identificar una temporalidad entre más de 5 o menos de 5 años para que se presente esta asociación. Pero claramente lo que nosotros estamos viendo son registros, pero cuando uno hace la revisión en la literatura, esta es una de las primeras revisiones sistemáticas en la cual se están mirando estos pacientes que van a terapias avanzadas para trasplante sólido, varios órganos, con un diagnóstico oncológico previo, y se midieron las recurrencias, ¿sí? A pesar de que ustedes miran la heterogeneidad, hay muchísimos datos diferenciales cuando uno trata de hacer la homogeneización de esos datos y hace muchas análisis de sensibilidad. Fíjense ustedes que está cercano al 5% o del 3 al 5% cuando uno hace ese análisis de sensibilidad, la recurrencia de esas patologías oncológicas previas, o sea, las premalignidades. Aquí no estamos hablando de la presencia de patologías oncológicas de novo en el post-trasplante, que también lo tenemos, y hay algunos estudios que muestran una clara presentación y una clara asociación con cierto tipo de terapias inmunológicas. Aquí estamos hablando de aquella recurrencia de esa premalignidad que da el diagnóstico de cardiotoxicidad cuando tiene todo este tipo de terapias previas. Y si yo miro las tasas, la tasa haciendo la corrección y dejando una heterogeneidad en esa revisión aproximada del 50%, que sigue siendo muy alta, es del 1.3 al 1.6% en seguimiento de estos pacientes, ¿cierto? Personas año. Entonces, cuando uno mira por órganos, pareciera que el órgano más afectado en recurrencias es riñón, seguido por corazón y seguido por hígado. Finalmente pareciera el de menor recurrencias. Y si yo miro por tiempo, pareciera que el asociar o el realizar la terapia avanzada con menos de 5 años de remisión pudiera ser un factor predisponente para que yo haga una recurrencia. Pero a ciencia cierta, teniendo en cuenta los bemoles que ustedes han visto en esas revisiones por la heterogeneidad, pues no lo tenemos muy claro. Lo que sabemos es que va de 1.3 a 1.6 eventos por 100 personas año para yo hablar de una tasa, ¿sí? Que en los pacientes hepáticos pareciera que hay menos recurrencia, pero fíjense que no es muy claro soportar la temporalidad cuando yo voy a ingresar estos pacientes a estas terapias. Entonces, claramente nos invita la revisión de la evidencia a que esta decisión debe ser muy individualizada junto con el oncólogo, con el grupo de cardiooncología y con el grupo de falla cardíaca, porque se debe hacer con base en la recurrencia de patología oncológica en no trasplantados, el riesgo de la misma y mortalidad asociada a la no realización de ese trasplante, porque claramente la mortalidad en falla cardíaca es muy alta en estos estadios de los pacientes. Entonces, fíjense la primera imagen que les mostré, ¿sí? Y estos son los datos que nosotros tenemos de nuestra cohorte de pacientes. Un 5% de pacientes, incluyendo radioterapia y quimioterapia, han estado sometidos a terapias avanzadas. Entonces, de aquí es muy clave que nos llevemos algo. Tenemos que reconocer el efecto, digamos, de esas terapias para tratar de disminuir esos porcentajes de pacientes que llegan a terapias avanzadas, pero si llegan, hay que saber que estos pacientes tienen opciones y hay que utilizarlas, ¿sí? Nunca podemos separar cardiooncología de falla cardíaca, ¿sí? Tenemos que tener muy claro reversibilidad e irreversibilidad, y en aquellos pacientes de irreversibilidad, saber que hay opciones que tienen desenlaces comparativos también en esta población. Muchísimas gracias.